Muy bien, vamos a continuar. Eh, Fíjese que también es, bueno, el criterio de importancia relativa para saber, fíjese bien, si algo va a ser registrado como activo o se va a llevar directamente como un gasto, aplica para cualquier activo que sea. En el caso de los vehículos es menos común que en el mobiliario y equipo, porque en el mobiliario y equipo hay muchos bienes como las engrapadoras que pusimos de ejemplo, que generalmente tienen ese problema de que son demasiado baratas para empezar, su valor es muy bajo y aparte de eso, la durabilidad que puedan tener también es limitada, entonces eso nos hace como criterio de importancia relativa que ese tipo de bienes, aunque cumplan la característica de ser, por ejemplo, un equipo, pero que debido a esas características, tanto de valor como de durabilidad, nos hacen de que las llevemos directamente como un gasto y solamente se registran como activo aquellos bienes que tienen un valor importante y que en todo caso, al ser un valor importante, generalmente su durabilidad es mayor. Una durabilidad mayor a un año, por lo menos. Eso nos da como una base para saber qué registrar como activo y qué llevar al gasto. Ahora, hay que respetar las políticas contables establecidas por empresa. Puede ser que en la empresa donde usted trabaja, cuando se diseñó el sistema contable, el contador dijo, no, ¿verdad? Aquí todo vamos a llevarlo activo y después lo vamos a depreciar y vamos a descargarlo hasta que esté depreciado. Si ese es el criterio, entonces hasta las engrapadoras habría que registrarlas como mobiliario, pero esa política no es muy conveniente porque también hay que entender de que debe haber un criterio de practicidad. El criterio de practicidad es de que las cosas se deben hacer de manera que no nos genere un esfuerzo adicional, ¿verdad? Porque voy a estar yo gastando mi tiempo para controlar algo que no vale la pena. Entonces, es cuestión de criterio de economía, también le llaman, o costo-beneficio. Ahí eso es lo que debe primar a la hora de tomar una decisión si algo se lleva al activo o no. Pero la regla fundamental es que para llevar a un bien como activo, dos cosas, su valor debe ser importante y también la durabilidad debe ser mayor a un año. ¿Por qué pongo esto? Porque aquí se puede dar el caso de las bicicletas. Alguien puede decir, no, miren, una bicicleta que no va a ser una bicicleta de lujo ni deportiva, es para trabajo, aunque son caritas. Hay unas bicicletas especiales para carga, pueden andar costando, qué sé yo, unos $200, por ejemplo, unos $150. Usted las puede llevar hasta en $90, depende de la calidad de la bicicleta. ¿Es importante $90? Eso es otra cuestión. La importancia de un valor dentro de la contabilidad depende de muchas cosas, depende del tamaño de la empresa. Porque lo que para una empresa no es importante, digamos un banco, puede ser que un valor $500 no sean importantes, pero para una empresa pequeña o un súper, un tallercito de costura, $500 es el ingreso de una semana, por ejemplo, o de un mes. Entonces, por eso se llama importancia relativa, porque todo depende de las circunstancias. Al final, jóvenes, lo importante es que cuando usted aplique una medida contable, usted pueda justificarla racionalmente porque lo está haciendo. No porque el licenciado Noasi me dijo, el licenciado Bonilla me dijo, el licenciado Molina me dijo, la licenciada Bonilla me dijo, que son los que yo ahorita identifico que estamos trabajando con la carrera, propiamente dicho. No, ¿verdad? Usted lo va a hacer, el licenciado Bolaños, perdón, se me olvidaba. Eh, Usted lo va a hacer, pero va a justificar. Esto lo estoy haciendo porque el valor que tiene no es importante y porque la durabilidad, eso es un criterio válido. Usted puede decir, mire, una carretilla es para jalar cemento o arena, ¿la meto a vehículos o no? Técnicamente es un medio de transporte, pero ¿será conveniente meterla? ¿Qué tanto vale una carretilla? No sé. Habría que averiguar cuánto nos costó la carretilla, porque también hay de precios a precios en las carretillas, y luego ver qué tan durable va a ser esa carretilla, qué tanto tiempo nos puede durar.
Veamos ahora el siguiente, que es edificios, que es la 1503. Esta cuenta sirve para registrar el valor de las edificaciones propiedad de la empresa y que son utilizadas para albergar las oficinas administrativas y la sala de ventas. Esa es otra cuestión que quiero aclarar. Este catálogo está diseñado para una empresa comercial, es decir, una empresa que se dedica a comprar y vender productos. Este catálogo no está diseñado para una fábrica, no está diseñado para una empresa agrícola, no está diseñado para una empresa financiera. Este catálogo está diseñado para una empresa comercial que se dedica a comprar y vender productos. Ni siquiera está diseñado para una empresa de servicios, que puede ser, por ejemplo, una empresa de reparaciones o una empresa de servicios jurídicos, servicios contables. No es para este tipo de empresas. Estrictamente es un catálogo para una empresa que compra mercadería y que luego la vende. Puede ser un almacén, un supermercado, una ferretería, que generalmente compran y venden productos. Aclaro eso. Entonces, el edificio, ahí vamos a registrar el valor de las edificaciones. Y cuando decimos edificaciones nos referimos, pueden ser casas, pueden ser edificios formalmente dichos, pueden ser naves industriales, en el caso de las fábricas que utilizan esos naves industriales que se les llama comúnmente como hangares, se conocen como hangares, que ahí guardan aviones también en los aeropuertos, pero hay muchas fábricas que están bajo ese esquema de nave industrial. Pueden ser cobertizos o champas, ¿verdad? Puede ser, cuestiones. Aunque normalmente una champa no le va a durar mucho ni tiene un valor tan importante. Normalmente eso se pone aparte en una cuenta que se llama instalaciones. Pero edificio es más que todo algo más, un poquito más formal y de un valor importante, ¿no? Que puede servir ya sea para albergar, o sea, albergar quiere decir que es donde está ubicada las oficinas administrativas o la sala de ventas. Normalmente en el mismo edificio donde están las oficinas, ahí está la sala de ventas. Muchas empresas pequeñas y medianas. Ya las grandes, pues las oficinas las tienen aparte y la sala de ventas está en otros lados, pero generalmente aún en las salas de ventas hay una zona administrativa donde está el gerente de la tienda, está el contador y algún otro personal. Entonces, es importante también distinguir lo que es para administrativo y lo que es para la sala de venta. ¿Por qué es importante? Si usted se fijó, desde mobiliario y equipo, pasando por vehículos y ahora con edificios, siempre hacemos énfasis en lo administrativo y la sala de venta. ¿Por qué? Porque los gastos que generan estos activos, que generan de hecho gastos como la depreciación, por ejemplo, o reparaciones que se puedan hacer de algunos de estos bienes, generan cuentas de gasto. Entonces, eso le va a permitir a usted diferenciar si lo va a llevar a gastos de distribución o gastos de venta, como se le llama también, o si ese gasto lo va a llevar a gastos de administración. Si es de oficina, va a ir a administración, y si es de la sala de venta, va a ir a distribución. Por eso es importante tener divididos los valores, aunque en el caso del edificio resulta a veces más complicado que para el mobiliario y los vehículos, pero sí hay formas de prorratear, se le llama, el valor del edificio. En términos, por ejemplo, de metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la sala de ventas? Eso yo lo puedo medir. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la oficina? Hago un cálculo proporcional, una regla de 3, y digamos que si el edificio vale $1.000.000, yo puedo saber qué porcentaje de ese $1.000.000 es para oficina y qué porcentaje es para la sala de ventas. Eso lo vamos a ver también cuando lleguemos a los ajustes, esto de los porcentajes. Luego vamos con los terrenos. 1504 terrenos. El propósito de esta, dice esta, ¿no? Esta cuenta es registrar el valor de los predios. Así se le llama también a los terrenos, predios. Propiedad de la empresa, los cuales pueden ser rústicos o urbanos. Generalmente los
Los terrenos rústicos son aquellos que están destinados a la agricultura. Por ejemplo, esos que se ven en la carretera, tanto en la troncal del norte como en la longitudinal, usted ve terrenos sembrados de caña, ve terrenos sembrados o de ganado, ¿verdad? Ahí están pastando el ganado en esos terrenos. Esos son rústicos. También se consideran rústicos los terrenos que aunque están en la ciudad, pero están baldíos, ¿verdad? O sea, que no se les da un uso. A veces en el centro de la ciudad hay terrenos que no, hay monte ahí, no se sabe de quién es el dueño. Se toman como rústicos porque no tienen construcción. Generalmente los terrenos urbanos son los que están construidos, ya sea totalmente o en parte, ¿no? Hay una parte construida, hay patios, hay corredores, como el caso de la casa donde usted vive, es un terreno urbano, porque o hay una mezcla de terreno urbano y rústico. Pues si usted vive en el campo, pues la parte donde está la casa es un terreno urbano y la parte donde están los animalitos que usted tiene crianza es la parte rústica, o sea, hay una parte mezclada ahí. Es importante aclarar que el valor del edificio debe separarse del valor del terreno para efectos de presentación en el balance general. Fíjese que todos los edificios están sobre un terreno, obviamente. Ningún edificio está en el aire. Entonces, no hemos llegado a la época donde se pueda construir en el aire, así como en las películas de ciencia ficción, así como los supersónicos, que era una caricatura que veía yo pequeño y que vivían prácticamente en el aire. Eso es otra cosa. Todos los edificios están sobre un terreno. Ahora, para efectos contables, se recomienda que aunque el edificio está en un terreno, se debe tratar de dividir el valor entre el valor del edificio y el valor del terreno sobre el cual está construido. A veces cuesta porque si usted compra un edificio ya hecho, usted lo compra con todo y terreno. Pero a alguien le puede ayudar, a alguna persona que conozca de ingeniería y todo, le puede ayudar a saber cuánto es el valor del terreno y cuánto es el valor solo de la edificación. Esto debe estar separado y si usted ve, hay quienes usan la cuenta edificio y terrenos en una sola cuenta. Eso no es conveniente porque el edificio debe estar en una cuenta separada del terreno. ¿Por qué razón? Por cuestiones tributarias. Fíjese que los edificios, legalmente hablando, de acuerdo al artículo 30, dice que se pueden depreciar, pero los terrenos no. Ahí aclara el artículo 30 que no son depreciables los terrenos, ni rústicos ni urbanos, sino únicamente lo que esté construido sobre ellos, dice. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que solo voy a depreciar el edificio y no voy a depreciar el terreno si yo tengo un valor mezclado de las dos cosas? Entonces, necesariamente tengo que saber cuánto es el valor del edificio, cuánto es el valor del terreno para saber a la parte que le voy a aplicar depreciación. Que esa es una falacia, o sea, es algo mentira que los terrenos no se deprecian, los terrenos se deprecian también. Los terrenos se deprecian. El problema es que legalmente no lo permite la ley, valga la redundancia, ¿verdad? Legalmente no lo permite la ley. Ya me está pegando el hablado de nuestro expresidente. Los terrenos se deprecian, se lavan, por ejemplo, la famosa erosión. O si usted tiene un terreno a la orilla de un río, se le puede ir con la lluvia. Se lo lleva el río la mitad del terreno. Ya no vale lo mismo el terreno. Entonces, pero la cuestión es que todo lo que se establece en las leyes tributarias lo que busca es garantizar el interés fiscal, es decir, que el gobierno pueda recaudar más impuestos. No es tanto el hecho de que eso sea correcto o no, técnicamente hablando, sino que lo que busca, todo lo que usted va a ver en las leyes, la mayoría de las cosas que dicen ahí, a veces no tienen valoración técnica o no tienen sustento técnico contable. Y pues, entonces, si no tienen sustento, ¿por qué se dan esas reglas? Porque lo que se busca es que el Estado no pierda. Y por eso es que los terrenos no se pueden depreciar. Porque a menor depreciación calculada, pues más impuestos recaudados. Es una regla lógica. Menos base sobre la cual se aplica la depreciación, más impuesto que va a pagar la persona. Luego entramos a lo que son los activos intangibles. Aquí me voy a ir deteniendo un poquito porque necesito que quede claro cada uno de ellos.
Tenemos en primer lugar las patentes y marcas. Las patentes y marcas, que es una de las primeras cuentas de los activos intangibles, recordando que los activos intangibles son aquellos cuyo valor no está determinado por su materialidad o su sustancia física, sino que un activo intangible, su valor es más de tipo legal. Valen porque son legalmente válidos. Ya volví a redundar ahí, ¿verdad? Valen porque son legalmente válidos. Entonces, su valor es más simbólico y no tanto material. Por eso se le llama activos intangibles, ¿verdad? Porque la palabra intangible quiere decir que no se puede ver, no se puede tocar, no tiene sustancia física. Contrario a lo tangible, que es lo que sí se puede tocar, tiene existencia material o física. Entonces dice que en las patentes y marcas, que son dos cosas diferentes que se registran en la misma cuenta, patentes y marcas. Esta cuenta sirve para registrar, por un lado, el valor de los derechos pagados a terceras personas o empresas para poder explotar comercialmente un invento. Esas son las patentes. Nosotros pagamos una patente para tener derecho a explotar comercialmente un invento que otra persona ya registró, ya sea en nuestro país o en otro país del mundo, porque las patentes no todas están registradas directamente en el país. Si usted inventó algo aquí en el país, entonces obviamente usted puede ir allá a registro de la propiedad intelectual, que así se llama la oficina del Centro Nacional de Registro, y si mire, yo inventé esto, un motor que funciona a base de agua, no necesita combustibles fósiles, no necesita gasolina ni electricidad, sino que este motor trabaja con agua, ojalá algún día se invente algo así, y usted lo registra. Entonces usted tiene derecho que cualquier persona que quiera fabricar ese motor de agua tiene que pagarle a usted ese derecho para poder hacerlo. Entonces cuando nosotros le pagamos al dueño del invento por explotar eso, nosotros estamos pagando una patente. Pueden ser procesos, porque a veces no se patentan aparatos, sino procedimientos, recetas. Usted puede patentar una receta de una bebida, de una comida, se puede hacer. Aparatos, que es lo más común, patentar lo que les decía, un motor, o patentar un vehículo, o patentar cualquier objeto material. Y por el otro lado, el uso de marcas. Por eso es que hay dos cosas diferentes. Las marcas son distintas, que son propiedad de otras empresas. Esas marcas también están registradas. Usted va a ver en las marcas, ahí dice MR, ¿verdad? Al final de algunas marcas aparece un círculo así como subíndice, dice MR, quiere decir marca registrada, que hay que pagar para poder usar esa marca. Usted ve las Coca-Cola, por ejemplo, que se venden aquí en el país, la embotelladora salvadoreña, que es la que distribuye la Coca-Cola en el país, que la fabrica también, paga a la Coca-Cola Company, que es la empresa original de Estados Unidos, que tiene su sede en Atlanta, Georgia, le paga un porcentaje de todo lo que vende durante el año. Eso se le llaman regalías. Lo mismo la empresa Nike o Nike, como le llaman algunos, que es de zapatos, Toyota, etcétera. Marcas hay infinidad y todas ellas pues están debidamente registradas y por lo tanto se paga para poder usarlas. Vamos a la propiedad intelectual, que es la cuenta 1602. Esta cuenta tiene como propósito registrar los derechos que se pagan a terceras personas para publicar o utilizar las creaciones artísticas o literarias de esas otras personas, ¿verdad? De esa otra persona o persona. Por ejemplo, canciones, películas. Por ejemplo, si usted, bueno, esto está perdiendo cierta relevancia por la misma tecnología, ¿verdad? Con las plataformas de streaming como Netflix o Star Plus o Disney Plus o Amazon, que son las diferentes plataformas que existen de distribución de material, sobre todo películas,
series, videos, se ha perdido un poquito esto de la propiedad intelectual. Ahora, en todo caso, algunas de estas plataformas crean su propio contenido, ¿ya? Porque aparte de ser plataformas de streaming, como le dicen, ¿verdad? Son productoras, es decir, ellas crean contenido. Netflix, por ejemplo, crea series originales, ellos las fabrican. O sea, ellas las filman, las producen, contratan a los actores y todo lo demás. O contratan a una productora que se las haga. Lo mismo HBO, que desde hace muchos años HBO crea contenido propio. Entonces, antes, bueno, hoy todavía hay cines, ya casi nadie va a los cines. Entonces, todas esas cadenas de cines como Cinemark que hay aquí, o Multicinema, o ¿cómo se llama la otra que está ahí arriba? Cinépolis, que son salas de cine, ellas pagan un porcentaje, pagan una cantidad de dinero para poder exhibir esas películas en sus salas, para que llegue la gente a ver las películas a sus salas. Eso es parte de una propiedad intelectual. Lo mismo si usted escribe un libro, usted tiene derecho a registrarlo allá en el registro de la propiedad intelectual para que nadie se lo vaya a piratear. Pero como aquí en este país es pura fotocopia, bueno, hay ni fotocopias, hoy es puras descargas, tenemos un montón de material. Entonces, la verdad que esto se está perdiendo un poco. Pero a eso se refiere. Lo mismo una canción. Las canciones se registran para que nadie más vaya a decir que es de ellos. Cada vez que una persona quiera versionar una canción que yo hice, tiene que pagarme derechos para poder hacerlo, ¿no? Si no, pues se sujeta a demandas. Hay muchas demandas a nivel de canciones. A eso se le llama, cuando usted usa la obra de otra persona y dice que es suya, se le llama plagio. Y eso es penado por la ley. Usted puede ir hasta preso si usted comete este delito. A lo sumo casi nunca van presos, sino que lo que pasa es que tienen que pagarle daños y perjuicios a la persona que había creado la canción. Hay artistas famosos como Julio Iglesias, Michael Jackson también fue demandado por una canción famosa, La Macosa. Fue demandado por esa canción, Macosa se llama, de Michael Jackson. Julio Iglesias con una canción que se llamaba Morriñas. Bueno, Lou Vega, que fue un cantante gringo que sacó el Mambo No. 5, que fue demandado porque es una canción original de Pérez Prado. En fin, hay muchos artistas que se meten en problemas por andar, o a veces le cambian un pedacito de la canción, ¿verdad? O le cambian la letra y creen que con eso ya no hay problema. Pero si las tonadas dicen hasta las tantas octavas, no me recuerdo, un compañero que es de música me dijo, tantas octavas si son iguales en las primeras tantas octavas, me digo que son los tiempos de la música, ya es plagio. Hay que tener cuidado. Licencias y concesiones, que es otro activo intangible. Esta cuenta sirve para registrar, por una parte, las licencias, las cuales son derechos para utilizar programas informáticos, las famosas licencias de software, creados por terceras personas o empresas. Por ejemplo, sistemas de contabilidad y facturación. Aquí en nuestro país hay muchos sistemas. Está el DTH, que es un sistema bastante básico, hackeado 1000 veces, ya medio mundo lo tiene, que es de una empresa de profesionales que se llama de desarrollo del talento humano, se llama la empresa, pero se llama DTH Sistema. Allá en Chalate he visto mucho ese sistema. Está el Pacholi y hay un montón de empresas que han creado sus sistemas y los venden. Lamentablemente, la mayoría de personas que utilizamos, y me incluyo porque yo ya lo he hecho, estos sistemas en nuestro trabajo, no pagamos licencias, sino que lo que hacemos es de manera ilegal pues instalar estos programas en nuestras computadoras, y eso es un delito, es piratería. También sistemas operativos como el Windows, los procesadores de texto, en el caso del Word, ¿verdad? Que viene dentro del paquete de Office, el Word, Excel, PowerPoint y otros más que usted quiere, el Visio, ¿cómo se llama el otro? Access, que es el de bases de datos. Todo eso es pagado, pero también en ese caso, pues, Windows pirateado, Office pirateado. Es una costumbre en nuestros países latinoamericanos sobre todo. Esas son las licencias. Hay que pagar por ellas.
Y por otro lado, las concesiones, que en este caso son otorgadas por el Estado para la explotación de recursos públicos. Cuando usted habla de concesiones, es el Estado el que le va a dar esa concesión. Y ejemplos, la minería, que es un problema aquí en este país, sobre todo la minería metálica, que contamina mucho sobre todo los ríos, los mantos acuíferos. Entonces hay una gran batalla sobre que hay que eliminar la minería. Y los mineros, pues como siempre, ¿verdad? Tratando de soslayar el problema, pues inventan nombres que son hasta cierto punto contradictorios, como el término de la minería verde. La minería verde no existe. O sea, la minería verde es decir, es minería que no contamina. Eso es mentira. O sea, la minería siempre va a contaminar. ¿Por qué? Porque si usted está extrayendo un mineral del suelo o está extrayendo cualquier otra cosa del suelo, eso le va a generar desperdicios. Y en el caso de la minería metálica, con mayor razón, los desperdicios metálicos son dañinos, son hasta cancerígenos muchos de ellos. El plomo, por ejemplo, es un metal cancerígeno. Entonces, ninguna minería puede ser amigable con el medio ambiente. Eso es mentira. Entonces, no existe la minería verde. Ellos inventan la minería verde como para convencer a los gobiernos de que no hay problema y que les den los permisos. Pero la minería es necesaria, obviamente, pero genera contaminación. Entonces hay que manejarla de manera un poco prudente. Es decir, hay países donde las explotaciones mineras están a cientos y a veces hasta miles de kilómetros del asentamiento humano más cercano. Es decir, están a miles de kilómetros de donde vive la gente. Entonces no hay problema. Pero en un país como El Salvador, donde todo queda a 20 kilómetros, 10 kilómetros, ¿cómo vamos a hacer una mina que esté totalmente alejada de la población? Es difícil. Pero bueno, ahí a ver en qué para esto de la minería. Las extracciones petroleras que hay en algunos países como por ejemplo Arabia, Irán, Irak, Estados Unidos, Venezuela, que son países, Brasil, que producen, que extraen petróleo para fabricar combustibles, más que todo. El uso del espacio radioeléctrico también. El espacio radioeléctrico se refiere al aire, ¿no? ¿Y qué es lo que el Estado concede? El uso para poder transmitir señal de radio o televisión. Todas las canales de televisión y las emisoras de radio pagan al Estado una concesión para poder hacer uso del espacio radioeléctrico. No es así nomás. ¿Ah? Bien, sigamos. Esta otra cuenta es bien importante que la sepamos manejar. Tiene un nombre un poco largo. Mire, la podemos desglosar en varias cuentas. Sí, una cuenta que se llame pago a cuenta y otra que se llame retenciones y percepciones. Pero yo la incluyo en una sola cuenta porque la verdad es que al final tienen características muy parecidas, sobre todo en cuanto a la obligatoriedad del pago de ellas. O sea, cada cuánto se pagan, casi siempre es igual. Registra básicamente tres tipos de valores diferentes: el anticipo a cuenta, sobre el impuesto sobre la renta, al que están obligados todos los comerciantes. Ahí dice 1.5, pero creo que ha subido. Ahí tengo dudas sobre el porcentaje que se está aplicando actualmente. Pero es 1 punto y algo, puede ser unos 75, probablemente con alguna reforma que se hizo, según tengo ahorita, se me viene a la mente. Pero eso no es relevante, ¿verdad? Usted averigua cuánto es el porcentaje y lo aplica sobre los ingresos brutos mensuales. Usted calcula cuánto ha vendido en el mes sin restarle gastos, por eso dicen ingresos brutos. Claro, las rebajas y devoluciones sobre ventas, esas sí se van a restar. Cuando veamos los ajustes, ahí les voy a explicar cómo se hace ese cálculo. Y ahí vamos a tener ya corregido el porcentaje. Porque hay que aclarar que no todos pagan lo mismo también. Las gasolineras pagan diferente. Bueno, hay ciertos tratamientos diferenciados. Lo importante es que hay que calcular este porcentaje sobre las ventas, que solo se les puede restar las rebajas y devoluciones. No se le puede restar gastos. Eso no se le puede restar. Por eso dice ingresos brutos del mes.
Y eso se paga, ¿verdad? Debe pagarse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. Al mes siguiente, nosotros, dentro de los 10 primeros días hábiles, pagamos este pago a cuenta o anticipo a cuenta, como realmente se llama. Cuando decimos 10 días hábiles, significa que no incluye fines de semana, ni incluye tampoco días de asueto. Generalmente la fecha en que se paga esto coincide con la fecha en que se paga el IVA. Es una característica que comparten ambas obligaciones, que se pagan en periodos iguales. Lo mismo que las retenciones de las cuales ha sido sujeta la empresa. Ojo con esto, no es las retenciones que yo le he aplicado a otra persona, sino las que a mí me han aplicado, como el caso dice, ha sido sujeta a la empresa. O sea, a nosotros nos han descontado impuestos sobre la renta. Ahí quedó cortado. Veamos la otra lámina. Impuestos sobre la renta sufrida sobre los depósitos bancarios, ¿verdad? Porque sobre los depósitos bancarios hay una retención que el banco le aplica sobre los intereses que generan los depósitos a las empresas. No así a las personas naturales. Esa retención es solo sobre personas jurídicas, o sea, sociedades. También incluye las retenciones sobre ventas a grandes contribuyentes. O sea, nosotros le vendemos a un gran contribuyente y nos percibe el 1% de IVA. De esto también vamos a hablar en un tema, quizás no en esta materia, pero en la materia que les comenté hace ratos, ahí vamos a tratar a abordar esto de las percepciones y retenciones. Entonces, cuando yo le vendo a un gran contribuyente, él me puede percibir el 1%. Entonces, eso yo dejo de recibir ese dinero porque me lo han percibido. También va a ir ahí. Y el adecuado manejo de estas figuras tributarias se desarrollará en unidades siguientes. Lo importante es saber qué es lo que vamos a meter ahí. Pago a cuenta, retenciones a las cuales nosotros nos han aplicado, retenciones sobre impuestos sobre la renta, y las percepciones que nos hayan aplicado sobre... ahí se me faltó que también van las percepciones y también van las retenciones de IVA que nos hayan efectuado. Las dos cosas. Pero en las cuales nosotros seamos el sujeto de retención y no el agente. Porque una cosa es el agente, que es el que las aplica, y otra es el sujeto, que es sobre quién se aplica. Bien, vamos a las primas de seguro. Dice que esta cuenta registra el valor de los pagos que la empresa realiza a compañías de seguro con el propósito de obtener una cobertura en caso que se susciten daños o pérdidas en los bienes propiedad de la empresa. Como norma de control interno, siempre se ha establecido la necesidad de pagar seguro que nos permita proteger de alguna manera los bienes que tenemos dentro de nuestros activos ante cualquier daño o cualquier pérdida que estos bienes puedan sufrir. Entonces nosotros le pagamos una prima o varias primas a la compañía de seguro y a cambio de esa prima nosotros tenemos derecho a que en caso de pérdida o daño la empresa nos responda, ¿verdad? Nos responda por esos daños que hemos sufrido. A eso le vamos a llamar primas de seguro. Alquileres pagados por anticipado, sirve para registrar el pago de servicios de alquiler cuando éste se efectúa en una fecha anterior a la que contractualmente corresponde. Si nosotros pagamos alquileres en la fecha que es, no serían alquileres pagados por anticipado, sino que sería un gasto. Pero si los pagamos antes de la fecha que corresponde, se consideran alquileres pagados por anticipado. También igual los intereses pagados por anticipado, que serían similares a los alquileres, ¿verdad? Bien, tenemos las cuentas de pasivo hasta donde nos alcance el tiempo.
Vamos a tener solo 2 sesiones porque yo siento que es lo más saludable, ¿no? Tanto para ustedes como para ya 2 sesioncitas, aunque sean de 40 minutos, seguidito de hablar a hablar, pues cuando uno está en el aula es diferente, ¿no? Hay momentos de relax, ¿verdad? Nos sentamos un rato, trabajamos en algo, pero aquí hay que ir corrido, porque el tiempo es un poquito más complicado de manejar el tiempo. Creo que nos vamos a quedar por ahí, jóvenes. Quedamos pendientes con todos los pasivos para verlos de completos la próxima clase. Y primero Dios, pues el tiempo, yo creo los pasivos son menos numerosos que los activos, pues creo que vamos a terminar con eso. Y probablemente la próxima sesión ya tengamos los primeros ejemplos de partidas. No se vayan a perder esa clase porque es bien importante ver los ejemplos de partidas. Así que muchas gracias, pórtense bien y nos vemos en la próxima. Cuídense.